Bienvenidos a Pan de Vida. Existimos para restaurar vidas y llevarlas a su propósito. Usa bien tu celular. Durante la reunión, ponlo en modo silencio o vibrador. Estos son nuestros anuncios de la semana. Martes y jueves, oración online, 6 de la mañana, vía Facebook. Únete a nuestros grupos de conexión entre semana. Busca tu sede más cercana. Viernes, oración presencial, 8 p.m. Sábado, reunión de jóvenes, 5 p.m. Y nuestra reunión general, todos los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda tomar apuntes durante la prédica. Ven tal y como eres. Llegaste a casa. O que se llama Adorando en Espíritu y en Verdad. Recuerde que un día Jesús habló y le dijo estas palabras a aquella mujer samaritana en el pozo. Y le dijo: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta serie de enseñanzas es relacionada al tema de la alabanza y de la adoración. Creemos que la enseñanza nos renueva. La enseñanza transforma nuestros pensamientos. Tal vez venías con complejos a la hora de alabar. Mire, yo me gozo y me alegro porque algunos han dejado todos esos complejos y ya no están así, mire, a la hora de la alabanza. No, y ahora con libertad lo hacen. Porque hemos entendido y la palabra de Dios nos ha dado luz. Y por eso hoy lo podemos hacer con libertad. ¿Está de acuerdo conmigo? Y le decía, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 23. Del 27 vamos a leer hasta el versículo 30. Y quiero que me presten mucha atención. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví. ¿De los hijos de quién? De Leví, de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón. ¿De los hijos de quién? Para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado. Señor, en la alabanza te hemos dado todo, te hemos ofrecido nuestras manos, nuestra voz, nuestra canción, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, porque tu palabra dice que ofrezcamos todos nuestros miembros como un sacrificio vivo de alabanza. Yo quiero ser, Señor, ese sacrificio que se quema ahí en el holocausto, y poder, Señor, ser un grato perfume delante de ti, que suba mi oración, que suba mi adoración hasta tu trono, perfumando ese trono. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tus palabras, mi Dios. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy quiero hablarle del tabernáculo de David. Y quiero que me preste mucha atención en eso. Esa no era, esa era la pasada. Hoy vamos a hablar del tabernáculo de David. Y mire esto. Queremos que presten mucha atención porque antes existió un tabernáculo famoso, el tabernáculo de Moisés, o que Dios estableció por medio de Moisés. Y entonces, ese tabernáculo, quiero que lo vea, lo pusimos ahí en una imagen. Esa es la presentación pasada, creo que se me equivocó aquí el equipo. Tenemos una presentación nueva. Aquí tenemos el tabernáculo. Mire, quiero que vean que en el tabernáculo, lo mencionamos la semana antepasada, era el lugar donde se
adoraba a Dios, el lugar que Dios había establecido para que en él la iglesia de Dios pudiera conectar con él, pudiera traerle sacrificios y pudiera traerle ofrendas a él. Y estaba dividido en 3 lugares, ya lo hablamos, y hablamos también de lo que era el atrio. Dijimos que el atrio era el cuerpo, dijimos que el lugar santo era el alma y el lugar santísimo era el espíritu. Y esto que usted ve aquí no fue algo que se le ocurrió a Moisés. De hecho, fue el modelo que Dios le mostró a Moisés allá en el cielo. Le dijo cómo debía ser ese lugar. Antes no había templo o templos como hoy lo conocemos. Es un lugar como este que vemos acá. Pero antes del templo, lo primero fue un tabernáculo. David, del que vamos a hablar hoy y de su tabernáculo, fue un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, pero aún así lleno de imperfecciones. Pero había algo en David que Dios había visto y que le había agradado tanto. ¿Sabe qué era? Que David le quiso construir a Dios una casa, un templo. Lo quiso hacer para que en ese lugar se honrara su nombre. Y David durante años en sus batallas ganó muchos tesoros, arrebatándoselos a las otras naciones con las que peleaba. Y todo ese tesoro él lo tenía listo para prepararle la casa a Dios. Pero ¿sabe qué sucedió? Dios no permitió que David le construyera la casa. Sin embargo, Dios premió la intención del corazón de David. Dios le dijo: es que tú no me puedes hacer una casa porque tus manos están manchadas de sangre. David fue un hombre también sanguinario. Luchaba para Dios, pero fueron tantas muertes que provocó en las batallas, en la guerra, que Dios no le permitió que le construyera la casa. ¿Sabe quién lo hizo? Su hijo. Esto también es una enseñanza para nosotros, porque tú y yo, nuestra responsabilidad como padres es ganar todas esas batallas, es atesorar para que nuestros hijos puedan construirle a Dios una casa. Eso nos corresponde a ti y a mí como padres. Es nuestra tarea y nuestro deber hacerlo. Pero bueno, regresamos a David. ¿Qué sucedió? Ya hablamos de este tabernáculo, nada más quería por un momento refrescárselo. Pero hablemos del tabernáculo de David. Si usted lo busca en la palabra, no lo va a encontrar de manera textual, para que no diga: es que esto no es bíblico, el pastor no está hablando de la Biblia, porque eso no viene en la Biblia. De manera textual no lo va a encontrar, pero de manera implícita sí lo va a encontrar. David era un hombre que entendía y que conocía perfectamente quién era Dios, y lo plasmó en casi todas las escrituras que tenemos de él. De hecho, el libro de los Salmos mayormente fueron escritos por el rey David. Y usted puede conocer mucho de Dios acerca de los salmos y de la experiencia que David había tenido, porque Dios le había permitido a David conocerlo mucho antes de que fuera rey. Cuando David era un pequeño pastor de ovejas y que se encontraba ahí detrás de la manada, cuidando el rebaño de las ovejas de su padre, ahí David tenía encuentros con Dios. Ahí fue donde David escribió: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe por qué? Porque David era un pastor y él sabía lo importante que era su trabajo cuidando las ovejas, alimentarlas, ungir su cabeza con aceite, proveerlas, llevarlos a pastos delicados, a pastos verdes donde podían alimentarse. Y entonces David dijo: wow, si yo soy así como pastor, entonces Dios es mi pastor y yo soy su oveja. ¿Hay ovejas de Dios aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen a Él como el buen pastor? Amén. Levante su mano y diga: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No diga como allá un tortillero que decía el nombre de su patrón y decía: tal es mi patrón y nada me faltará. Nomás para eso decía, utilizaba la Biblia, era lo único que se sabía. Pero regresando a David, David conocía quién era Dios y por eso él entendía. Y el tabernáculo, como usted lo vio ahorita, David quiso hacer algo muchísimo mejor. Porque en los tiempos de que antes David fuera rey,
sí había sacerdotes, pero se habían cometido muchos errores, y el arca de Dios, el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, se encontraba en otro lugar que no era el tabernáculo. Había estado en la casa primeramente de una persona, pero luego David la trajo, la quiso mover hacia Jerusalén, pero no la hizo en el orden de Dios, y ocurrió una tragedia. Un hombre llamado Usa quiso sostenerla mientras la llevaban los bueyes, cuando Dios les había dicho que el arca tenía que ser transportada por los levitas. David la había puesto sobre bueyes, y cuando los bueyes tropezaron, el arca iba a caer, y ese Usa, con una buena intención, quiso sostenerla y metió su mano, la tocó, y ¿qué creen que pasó? Murió al instante. Y usted puede decir, pero ¿por qué? Si la intención de sostener el arca era muy buena. Era buena la intención, pero a Dios le interesa la obediencia y no la intención. Y Dios había dicho que el arca debía ser cargada únicamente por levitas, no por bueyes. Y cuando no se sigue el orden y la obediencia a Dios, aunque tengas las 1000 mejores intenciones, pueden suceder desgracias como la que sucedió con Usa. Ese lugar se llamó Pérez Usa, y fue algo que a David le asustó tanto, y dijo, ¿cómo voy a mover el arca? Porque esto, imagínense que otro más meta la mano, se va a morir. Entonces tuvo que aprender cómo era la forma correcta, y el arca se quedó guardada en la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Pero cuando el arca fue traída nuevamente de la casa de Obed-Edom, ahora sí de la manera correcta, cargada por levitas, David hizo una fiesta. Él llevaba el arca, la transportaba, y mientras la llevaba, el pueblo y David iban danzando y cantándole alabanzas a Dios. David había entendido que la adoración, la alabanza a Él es algo poderoso y algo que Dios está buscando de su pueblo. Efesios dice que tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para adorar a Dios, para hacer alabanza a Dios. Dile al que tienes a un lado, fuiste creado para alabar a Dios. Y lo que David estableció para Dios fue un lugar dentro del mismo tabernáculo donde la alabanza y la adoración nunca se terminaran. Imagínese eso. Por eso nosotros cantamos, hay una canción que dice, el tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos. Porque David, se puede decir que mejoró el tabernáculo al establecer en cada lugar a quienes deberían de estar allí. Pero además agregó cantores, agregó músicos, para que la alabanza a Dios todo el tiempo se escuchara. Ese es el tabernáculo de David, en donde siempre hay adoración, en donde siempre hay alabanza. Pero no puso a cualquiera, diga conmigo, no puso a cualquiera. Entonces, ¿a quién puso a ministrar? Es lo que hoy quiero enseñarte. Quiero hablarles hoy a los ministros de alabanza, a los aspirantes también, a un día adorar o a cantarle a Dios, si es que ese es el llamado que tienes para ti. Y de todas maneras, aunque digas, bueno, yo no soy de la alabanza, ni quiero ser de la alabanza, tienes que aprender también cómo debían ser estos hombres que iban a servir a Dios en este tabernáculo de David. ¿Quiere aprenderlo? Entonces vamos ahora a Primera de Crónicas 25. Hace unos años tuvimos mi esposa y yo una academia cristiana aquí en Pan de Vida. Por ahí del 2013 más o menos, 2014. Y la llevamos y la establecimos también en algunas iglesias antes de que naciera Sara. De hecho, ya una vez que nació Sara se nos dificultó porque la teníamos como bebés. Y éramos nosotros maestros y teníamos amigos, y creo que algunos de los que están acá, me acuerdo Jorge y su familia, en aquel entonces llegaron, muchos estudiantes, y en muchas iglesias hay ministerios de alabanza gracias a que un día abrimos esa academia.
Pero esa Academia Cristiana de Música, el Señor puso en mi corazón que se llamara así, Primera de Crónicas 25. Y de hecho teníamos un correo electrónico que se llamaba Academia Cristiana de Música, Primera de Crónicas 25. Se reían porque estaba súper largo el nombre. ¿Y por qué le pusimos Primera de Crónicas 25? Precisamente porque aquí vamos a encontrar cómo David distribuyó a los músicos y a los cantores y las características que debían tener estos. ¿Quiere aprenderlo? Entonces vamos a leer nada más estos 8 versículos. Dice así la palabra: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, versículo 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Versículo 3, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simeí. 6, bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Y de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Versículo 6. Y todos estos bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y quiero de aquí comentarte 5 puntos importantes que el Señor me mostraba acerca de esto que acabamos de leer, y quiero que me preste mucha atención. Regresamos a la presentación para que lo vean. Número uno, ponga mucha atención en esto. Dice la Biblia, y comienza acá: David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. Me llama mucho la atención. Yo digo, bueno, David es el que es instruido en la alabanza, ¿no? Ponle la que sigue, por favor. David es instruido en la alabanza. Pero ¿qué tiene que ver los jefes del ejército en ser de los que seleccionan y apartan a alguien para servir en la alabanza? Esto me llamó la atención y dije, ¿por qué, Señor? Entiendo que David era un músico, de hecho muchos instrumentos fueron inventados por él, muchos salmos, composiciones fueron inventadas por él, pero ¿por qué los jefes del ejército? ¿Qué tenían que ver en este tema? Y entonces el Señor me mostraba sobre el poder que tiene la alabanza. Y tienes que saber esto, que alabar a Dios no solamente es tocar un instrumento, no solamente es cantar, no solamente es aplaudir. Escúchalo bien, cuando tú y yo alabamos a Dios, estamos haciendo guerra espiritual. Por eso los jefes del ejército estaban involucrados en esto, porque quienes participan en la alabanza y quienes adoran a Dios, y la iglesia cuando canta, lo que estamos haciendo es guerra. El terreno espiritual se conmueve cuando alabamos a Dios. ¿Sabe por qué la gente es sanada, llega enferma? ¿Sabe por qué la gente llega triste y se va feliz? Porque ocurre algo en lo espiritual. ¿Sabe qué está pasando ahí?
los demonios huyen. Porque cuando tú y yo adoramos, la presencia de Dios desciende a ese lugar. Dice el Salmo: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Por eso, si llegan a este lugar espíritus inmundos, espíritus de enfermedad, espíritus de todo tipo, de depresión, de maldad, de ansiedad, cuando alabamos a Dios, esos demonios huyen delante de la presencia de Dios. Y eso lo tenemos que saber. Tal vez no lo veas y tal vez no lo sientas, pero por eso enseñamos que tenemos que ser muy intencionales con nuestro cuerpo, porque nuestra boca tiene que declarar para que lo escuchen nuestra alma, y entonces el alma sea obligada a alabar a Dios. Mire, a veces, como los que estamos acá al frente, los de la alabanza, levante sus manos y dance, y acá desganatándonos todos de abajo. Deje que Dios se mueva con poder. Háblale a tu alma y dile: alma mía, alaba al Señor, porque ocurre algo en el terreno espiritual. Los enfermos son sanados y los cautivos son liberados. ¿Quieres que ocurra algo en tu vida? Alaba a Dios. Pastor, pero me siento triste, me están pasando muchas cosas. Alaba a Dios, porque la alabanza al Señor, decimos, cambia las cosas. Adora a Dios. Mire, nosotros hemos tenido que aprender a cambiar lo que sale de nuestra boca en los tiempos difíciles. Les comentaba a algunos, antes de que naciera Dan, el embarazo de Dan fue un embarazo muy riesgoso. Y la doctora nos tenía súper complicado ese tema. Un día se levanta mi esposa con un sangrado intenso, inmenso. Ella llora porque dice: ya lo perdimos. Ya perdimos a nuestro hijo. Y va al baño corriendo. Y ella está llorando en gritos. Llego yo detrás de ella y ella levanta sus manos, y las manos llenas de sangre. Y ella decía: perdóname, hijo, perdóname. Le decía a Adán, porque creíamos que lo habíamos perdido en ese momento. No sabe cómo se siente tener las manos manchadas de sangre y decir, escucharla a ella decir: perdóname, perdóname. La culpabilidad de pensar que no había sido suficientemente bueno como padre. Pero en ese momento salieron de nuestra boca palabras de adoración. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias. No hubo queja en nuestro corazón, porque entendemos que todas las cosas están bajo el control y el dominio de Dios. Pero a veces, cuando estamos atravesando esos momentos difíciles, lo primero que queremos hacer es renegar en contra de Dios. ¿Y por qué, Dios? Y tú puedes decir: ¿por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si te busco en oración? ¿Por qué si leo la Biblia? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Humanamente uno puede pensar eso, pero esa es la forma de hablar de quien no ha conocido a Dios. Quien ya ha conocido a Dios, cuando está atravesando una tribulación, sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, y lo que sale de su boca es adoración. Y en medio de ese dolor: Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. En medio de las lágrimas. Y después fuimos al médico, creyendo que ya no estaba ahí el bebé. Y la doctora nos dice: aquí está todavía, agarrándose fuerte. Y dimos gloria a Dios por eso. Porque le dijimos: Señor, sea cual sea tu decisión, no lo des o no lo des, nosotros te adoramos, porque tú eres Dios y tienes todo bajo control. Pero cuando adoras a Dios en medio de la tribulación, las cosas cambian. Y yo sé que mi hijo, que hoy está aquí muy pequeño, Dios lo mandó para adorar a Dios, para servirle a Él. Yo le digo a mi esposa: ayúdeme a darle un aplauso a Dios.
Le digo a mi esposa, yo ya subí al monte y ya vi a mis hijos sirviéndole a Dios como ministro del Señor y como pastores, pero los veo en Australia, los veo en Tailandia. Le digo, así que prepárate porque vamos a empezar a viajar al otro continente. Cuando termine nuestro ciclo como pastor, como pastores, nos vamos a ir a ayudar a nuestros hijos en el servicio a Dios. Usted tiene que subir al monte por sus hijos y ver lo que Dios va a hacer por ellos y declararlo en fe. ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿Estás subiendo al monte por ellos? Amén. Ayúdame a darle al Señor un aplauso más grande y más fuerte. Número 1. Fueron apartados estos hombres por David y por los jefes del ejército, porque alabar a Dios es hacer guerra, y quienes adoramos a Dios tenemos que estar armados, capacitados y enseñados. De hecho, somos los primeros que tenemos que conocer teología. Los primeros que estamos acá al frente necesitamos conocer teología para darnos cuenta que a veces no cantamos teología. A veces cantamos más emociones y cosas humanas, pero Dios tiene que estar presente en todo lo que declaramos, cuando apartamos y cuando separamos una canción, porque estamos haciendo guerra. Y usted tiene que saber, cada vez que venga a este lugar, que estamos haciendo guerra y que alabamos a Dios, que la alabanza y la adoración es para Él. Y las cosas van a cambiar, aunque no digas que porque hay canciones que se enfocan en nosotros nada más como hombres, pero cuando enfocamos nuestra adoración a Dios, mire, de rebote nos cae la sanidad, la libertad. Por eso usted ocúpese, porque la alabanza, dijo David, estará de continuo en mi boca, que esté de continuo en su boca. Amén. Número 2. Tenemos número 2. Los hijos de ¿quién? De Asaf, de Emán y de Jedutún. ¿Quiénes eran estos? Estos eran hijos de Leví. Eran descendientes de la tribu de Leví. Fue una de las palabras que le dije que prestara y que repitiera conmigo al inicio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Chicos, no cualquier persona, hermanos, chicos y grandes, no cualquier persona podía entrar a ministrar al tabernáculo. Solamente aquellos que pertenecían a la tribu de Leví, porque eran los que Dios había separado, había apartado. ¿Qué significa apartar? La palabra santo significa apartado. Cada vez que usted escuche la palabra santo, significa que está hablando de alguien que ha sido apartado. Todos aquellos a los que Dios ha llamado, los ha apartado y los ha seleccionado para servirle. Y nuestra herencia ahora es el Señor, porque la tribu de Leví, cuando les repartieron las tierras a todos, ellos fueron los únicos a los que no se les dio tierra. Y les dijo Dios, porque Jehová, yo voy a ser su herencia. Después cada tribu entregó una parte a los levitas, pero ellos habían sido llamados a servirle a Dios. Tienes que saber esto, que cuando Dios te ha llamado a adorarle y a servirle, es porque Él ha puesto los ojos en ti y ahora perteneces a esa tribu. Eres de esta familia poderosa que adora a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los aparte para servirle? ¿Cuántos quieren ser apartados para Él? Levante su mano y diga, yo quiero ser apartado para el Señor. Número 3. ¿Qué más tenemos acá? Dice la Biblia que fueron apartados para profetizar con arpas, con salterios y címbalos. Y si usted prestó atención a lo que leímos, varias veces se repitió la palabra profetizar. Y usted va a decir, oye pastor, pero estamos hablando de la alabanza, ¿qué tiene que ver la profecía, o qué tiene que ver profetizar con esto? Bueno, debes de saber que lo que hacemos cuando estamos acá al frente es declarar las verdades de Dios, es proclamar. Ese es el trabajo de un profeta. Tal vez hoy en día nuestra imagen de un profeta es ver a un hombre levantando la mano y decir, así te dice Jehová el Señor, vas a ir a las naciones. Eso es lo que creemos mucho acerca de un profeta. O que me va a decir todo lo que
traigo acá adentro. Mire, yo le voy a decir, le voy a confesar, acá entre nos, dijo el hermano Chente, acá entre nos, cada vez que iba un profeta a la iglesia o nosotros íbamos a un lugar donde había un profeta, a mí me daba miedo. Decía, es que si voy a pasar me va a sacar todos los trapitos. En peligro, diga, tú andas así, tú andas así. ¿Cuántos se identifican también con eso? Digan sin miedo, ¿eh? O fui el único. No sé, había varios acá. Pero así no funciona la profecía, así no funciona la palabra. No se trata de avergonzar a nadie, es proclamar. Un profeta ha sido llamado para proclamar una verdad de parte de Dios. Y lo que hacemos cuando alabamos a Dios es precisamente proclamar las verdades de Dios. Por eso parte de nuestro trabajo en la alabanza es seleccionar cada una de las canciones que tengan esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Porque usted no sabe, mire, hablamos muchas veces, nos jactamos de hablar de música cristiana, pero no existe la música cristiana, no existe la música secular. Nosotros la hemos clasificado. Todo es música, no quiero entrar en este tema. Lo que sí quiero decir o lo que sí quiero mencionar es cómo necesitamos prestar atención a lo que se dice y a lo que se declara. Y hacia quién va dirigido lo que cantamos o lo que alabamos. Préstenle mucha atención a eso. No solo porque digan que es música cristiana, es realmente música cristiana. Préstele atención a eso y que Dios le hable cada vez que esté escuchando. Si usted conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta que hay palabra de Dios. Que no hable tanto de filosofías humanas, de humanismo, o que se centre en el hombre, sino que se centre en Dios. Por eso cada vez que adoramos, cada vez que tomamos un instrumento, cada vez que aplaudimos, cada vez que tomamos un micrófono, estamos profetizando. Yo les digo a los muchachos, ¿cuál es la diferencia del equipo de alabanza? Ustedes que están acá al frente tocando un instrumento, con los que están allá afuera, los que tocaron anoche en una quinceañera, en una fiesta, en un baile. Porque a veces creemos que es lo mismo. Solemos pensar es que mi enfoque nada más es prepararme musicalmente y hacerlo bien, y a veces ni eso lo estamos haciendo también. Digo, allá afuera en el mundo hay muchos músicos muy buenos que trabajan por dinero. Lo más fácil sería pagarles a unos de ellos para que vengan a tocar y hacer música y listo. Pero de eso no se trata la alabanza. No solamente es hacer buena música, sino es proclamar, profetizar. Por eso el que toma un arpa, un salterio, un címbalo, que hoy en día pudiéramos traducirlo como el que toma una guitarra, el que toma un teclado, el que toma un bajo, el que toma una batería, está profetizando. Cada vez que usted escucha un platillazo, ¡paz!, está profetizando. Cada vez que usted escucha el piano cuando Jael está ahí tocando bien inspirada, está profetizando. Cada vez que los cantantes toman el micrófono y declaran la palabra, están profetizando. Por eso lo importante de entender quiénes están acá al frente y de estar consagrados al Señor. Porque no solamente es hacer música, es profetizar. Y profetizar es declarar la palabra de Dios, proclamar una verdad. Cuando tú estás cantando, tú estás profetizando. ¿Cuántos quieren profetizar? Amén. Ya no vas a ver la alabanza de la misma manera. Ahora te vas a dar cuenta que cuando abres tu boca y cantas una canción, estás profetizando. Amén. ¿Qué más? Número 4, ya me lo vamos a terminar. Dice también acá la Biblia que eran hombres idóneos. Hombres idóneos. ¿Y qué significa idóneo? Que eran personas aptas, calificadas para tocar y ejecutar un instrumento. A nosotros aquí en Pan de Vida nos gusta mucho abrir la convocatoria para todos aquellos que quieran cantar, que quieran tocar y servir a Dios en esta área. Pero sabemos que no todos son idóneos. Habemos quienes nacemos con un 2% de talento y el 98% lo tenemos que desarrollar. Pero hay unos que ni un 1%. Y tenemos que cuidar eso porque no queremos herir el corazón de nadie, pero a veces te das cuenta que no son personas idóneas para hacerlo. Pero hay muchas más áreas de servicio.
No todos eran cantores, no todos eran músicos. Había sacerdotes y hombres que ministraban en otras cosas. Mire, leíamos que hasta los que tostaban el pan, los que preparaban el aceite, todas esas áreas de servicio lo hacían los levitas. No podemos encasillar a los levitas únicamente en la parte musical. Cuando tú estás sirviendo a Dios, poniendo el café ahí, sosteniendo un letrero en la puerta, lavando el baño para que esté limpio y listo, barriendo, trapeando, acomodando una silla, cuidando bebés, tú estás sirviéndole a Dios como un levita. Por eso es tan importante lo que haces. Mire, hace poco vi un TikTok que la verdad me llamó la atención, porque era una mujer que dice: hermanos, así me preparo yo para el ministerio de maquillaje. Me parece que no me escuchó. Dijo: quiero decirles cómo me preparo yo para el ministerio de maquillaje. A lo mejor ahorita se le salió una sonrisa. Bueno, este video la estaban exponiendo a ella y se estaban riendo de ella, se estaban burlando de ella. Pero lo que hace, y le voy a explicar qué es lo que hace. En algunas otras congregaciones mucho más grandes, salen en medios, salen en cámaras, salen en pantallas, y estas personas se encargan de retocar a los que van a exponer y a los que van a salir en cámaras, o que van a hacer videos, o que van a estar en las luces para evitar el brillo que traigo yo por andar sudando. Mire, así. Si tuviéramos a alguien en el ministerio de maquillaje, no estaría yo sudando. Pero muchos se ríen y se burlan. Ja, ja, ministerio de maquillaje. Qué ridículo, dicen eso. Pero esta mujer está ofreciéndole un servicio a Dios de uno de sus talentos que Dios le regaló. ¿Cuántos de estos que se ríen le ofrecen a Dios sus talentos? Porque hay quienes nada más están hechos para burlarse, escarnecedores, dice la Biblia. Pero esta mujer le ofrece su talento a Dios con lo que sabe hacer, que es tal vez maquillar. Hay quienes Dios les dio ese talento y lo usan para la gloria de Dios, porque preparan a alguien para salir en cámaras y para predicar. Por eso nosotros aquí en la iglesia, en Pan de Vida, a nuestros servidores todos les decimos que ustedes son facilitadores de milagros. Porque el cuidar el bebé de una mujer que tiene que atenderlo y que no puede prestarle atención a la palabra por atender al bebé, cuando tú le cuidas a ese bebé, cuando tú lo cambias, le cambias un pañal y está ya contigo, porque les hemos dicho a nuestras servidoras del área de bebés, por favor, intenten molestar lo menos posible a los padres de familia, para ayudarlo a que usted conecte con Dios. Cuando tú recibes la palabra y la escuchas, Dios hace un milagro en tu vida. Y lo que puede suceder es mucho más poderoso. Por eso servir a Dios es facilitar un milagro. Cuando estás en el estacionamiento acomodando y viene y sale y aquí no le da y no le pega, estás facilitando un milagro. Capaz que ese hermano chocó y porque le pegaron ya no vuelve a la iglesia. No, es que en la iglesia no cuidan y por eso me chocaron. Todo lo que hacemos es para Dios y forma parte de un servicio. Efectivamente, no vas a encontrar el ministerio de maquillaje de manera textual en la palabra, porque ni siquiera se maquillaban en aquel entonces. Creo que lo único que menciona en una ocasión fue lo de Jezabel y de cuando a Esther, que las bañaron y que las perfumaron y las arreglaron. Son temas de cultura, pero no podemos burlarnos de esa manera. Y tenemos que saber que servir es servir. En cualquier área donde estemos, hagámoslo de corazón, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor. Amén. Entonces dice el número 4, hombres ¿qué? Idóneos. Tenemos que buscar. Mire, pocas personas nacen con un super talento. Todos los demás estamos por el promedio. Pero Beethoven dijo que la música y la práctica, bueno, más bien se compone de un 2% nada más de talento y el 98% es práctica. Lo que hacemos aquí al frente, tal vez usted no se da cuenta, nada más lo escucha un domingo, lo escucha un viernes, pero este es trabajo de varios días entre semana. Este es trabajo de horas, muchas desveladas y muchos años para prepararnos, y muy pocas veces los servidores en la alabanza son valorados. Y en muchas iglesias tiene que estar ahí porque le está sirviendo a Dios. Pues sí, pero hay mucho detrás de todo esto. Usted valore al que tiene
ahí sirviendo en la alabanza. Si usted tiene una alabanza ahí cerquita de usted, dele así en el hombro y dile: Dios te bendiga, campeón, Dios te bendiga, campeón. Nomás están de este lado, ¿verdad? Acá ya no hubo de este lado. Ok, hombres idóneos. Y por último, el número 5, y con el que vamos a terminar. Dice también algo importante acá. Dice que todos ministraban bajo la dirección de su padre. ¿Qué significa esto? Esto nos habla de principios. Ninguno de estos hombres se puso solo, levantó la mano y aquí estoy. No, no, no. Estos hombres ministraban bajo la dirección de su padre, estar bajo cobertura, estar bajo autoridad. Esto nos habla de principios. Quienes servimos, quienes adoramos, necesitamos estar bajo autoridad, en obediencia, sujetos a quien Dios estableció, para así honrar de esta manera a Dios. La alabanza a Dios tiene que ver con algo mucho más profundo que solamente hacer música. La alabanza a Dios, ya lo dijimos, es profetizar, es declarar, es hacer guerra, es saber que estoy apartado para Dios, pero también es vivir en obediencia. Y sabe que en muchos lados, yo doy gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza que está acá. Usted no sabe si le ha tocado a usted en algún otro lado, pero en otros lados se acaba la alabanza y los músicos se salen a la tienda, mire, y a las gorditas y a almorzar, porque no almorzaron. Y a la hora de la prédica los músicos andan allá afuera, quién sabe dónde, y hasta que dice el pastor: ahora sí suban los de la alabanza, dejan la coca, las gorditas, las papitas y se van corriendo a subirse la alabanza. Pero nosotros no somos así. Creemos que esto es lo importante, prestarle atención a Dios y que la palabra de Dios transforma nuestras vidas, porque lo que hacemos acá no es solamente hacer música. Lo que hacemos aquí, lo que hacemos cuando adoramos a Dios allá, es mucho más grande y más profundo. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ya para terminar, mientras el equipo de alabanza va pasando, porque vamos a cerrar nuevamente adorando con júbilo y con alabanza después de aprender esto. Quiero que hablemos del tabernáculo de David para cerrar. Dijimos que era aquel lugar donde la alabanza y la adoración nunca se terminaban. Porque dice acá que todos estos músicos de los que hablamos ahorita, todos estos nombres raros, que Gidalti, que Romanticer, todos ellos ministraban bajo la dirección de su padre, pero por turnos. Unos entraban en la mañana, salían y entraba otro grupo a ministrar en la tarde, salían y entraba otro grupo y ministraban en la noche, porque la alabanza a Dios era continua y no cesaba. Tú puedes decir: bueno, sí, pastor, pero yo no soy músico, yo no soy de la alabanza, ¿qué tiene que ver conmigo? Quiero decirte que tu alabanza, que mi alabanza también hacia Dios debe de ser continua. ¿Qué hay en tu boca y en tus palabras durante todo el día? ¿Malas palabras? ¿Queja? ¿Rebeldía? ¿Crítica? Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted escucha una palabra decir tantas malas palabras, usted tiene que saber que eso es lo que hay en el corazón de esa persona. No pueden salir cosas buenas porque no hay cosas buenas en su corazón. ¿Qué necesitamos para que cambie lo que hay en nuestra boca? Cambiar lo que hay en el corazón, cambiar lo que hay en los pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando dejamos que la palabra de Dios renueve nuestros pensamientos. Por eso, una vez más yo te pregunto: ¿qué hay durante todo el día en tu mente y en tu corazón? Porque para alabar a Dios no es solamente venir el domingo acá, no es solamente el viernes venir acá, voy a ir porque voy a alabar a Dios. No, la alabanza a Dios tiene que ser como en el tabernáculo de David, continua, todo el tiempo. Pastor, ¿pero puedo alabar a Dios mientras trabajo? Claro que sí. Pastor, pero es que cuando estoy en el trabajo siempre tienen la radio con la mejor FM
y pues puras canciones de aquellas feas. Pues tú alaba a Dios de todas maneras. Estás en tu círculo de amigos y escuchas malas palabras, escuchas chistes obscenos. Apártate de ese círculo y alaba a Dios, porque eso también está llenando tu mente. Deja que Dios llene ese corazón. Así que ponte de pie hoy.